Segunda Tesalonicenses capítulo 2 es especialmente importante en la escatología cristiana porque tiene que ver con los sucesos relacionados con las últimas cosas que sucederán en este mundo y con las últimas cosas que también le sucederán a la iglesia antes de la venida de nuestro Señor, antes de cantar todos juntos cuán grande es Él, cuán grande es Él. Había sido que aparentemente algunos tesalonicenses pensaban que la venida del Señor iba a ser muy pronto. Habían como malinterpretado algunas palabras de San Pablo, por eso dice, no, tranquilos. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie los engañe de ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que vamos a explicar esa palabra. ¿Escucharon? Apostasía. ¿Qué es eso? Justo antes de que venga Cristo, no va a pasar un avivamiento de la iglesia, tampoco un renacimiento o una renovación, sino la apostasía de la iglesia. Es decir, las cosas irán de mal en peor, porque habrá un abandono de la verdad de Cristo por parte de la misma iglesia. Una iglesia que le dará la espalda a ciertas verdades de la palabra de Dios y en su lugar oirá la voz del mundo. Una iglesia que en general, y digo en general porque Dios promete que siempre va a haber un rebaño fiel a pesar de las dificultades. Habrá muchos cristianos que dejarán de seguir la sana enseñanza del Evangelio para seguir todo viento de doctrina. Dejarán de seguir la verdad en amor. Como bien nos anima Pablo, sigan la verdad en amor. En 1 Timoteo capítulo 4 tenemos un pasaje paralelo que nos brinda más detalles de esta decadencia y frialdad espiritual en la iglesia del Señor antes que su Señor venga. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Pablo se refiere al surgimiento de falsas doctrinas y menciona dos: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos. Tengan en cuenta estas dos cosas. Y con respecto a esto de la apostasía, de prohibirán casarse, nuestras confesiones luteranas, que están en el libro de Concordia 1580, identifican esto de prohibirán casarse con la imposición papal del celibato de los sacerdotes, que es vigente hasta el día de hoy. Una cosa que es antinatural, porque lo natural ¿qué es? Casarse. Jesús mismo dice, ¿no? Que en el cielo no nos daremos en casamiento, pero acá en la tierra, ¿de dónde vienen los bebés? De familias. ¿De dónde vienen los pastores que queremos llamar? De familias. Entonces, esto de prohibir casarse es parte de la apostasía que sucederá dentro del cristianismo. Ahora, sabemos que la palabra de Dios dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. O también dice, mejor es casarse que estarse quemando. Y también dice en 1 Timoteo capítulo 3, como requisito para el pastor, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Escucharon? Marido, casado con una mujer. Así que por esa razón Pablo en 1 Timoteo 4
llama doctrina de demonios la enseñanza que prohíbe el matrimonio. Ninguna ley humana puede abolir o alterar esto que es creación e institución de Dios, el matrimonio. Ahora, fíjense un poco las noticias, ¿no? Están saliendo últimamente estos detalles del descenso de la natalidad en Argentina. ¿Escuchaban y vieron? Se nota en la inscripción también en el jardín de infantes. Son poquitos los chicos. Hay en nuestra época un descenso de la natalidad. No porque haya una prohibición de un papa, de los clérigos casarse, sino de un sistema económico, político y cultural anticristiano, que promueve todo lo que va en contra de la vida, en contra del matrimonio bíblico, en contra de la familia. Promoción del aborto, de la homosexualidad, de un control de la natalidad para reducir la población del mundo, porque es un plan de la masonería, reducir la población del mundo. ¿Saben a cuántos millones? Solamente 500 millones de habitantes. Eso es lo que quieren ellos. Y si no lo logran por los métodos anticonceptivos, por el aborto, por la promoción de la homosexualidad, total tienen la guerra. Así de mal estamos. Todo eso, dirá San Pablo, son filosofías diabólicas, doctrinas de demonios que atacan a la Iglesia y a las familias de la Iglesia. Por eso sabemos que los tiempos de la apostasía ya están aquí. Saben que es difícil decir esto acá, es duro, pero es la realidad. Y sumado a eso, de la prohibición del matrimonio, dice que también surgirá la prohibición de ciertos alimentos. Y no estoy pensando en la carne artificial que Bill Gates quiere que comamos nosotros mientras él se come un buen asado argentino. Porque está el plan, ¿sabían? ¿Te parece carne artificial para el domingo? No creo. Entonces tenemos, además de lo que pasa en el mundo, dentro del cristianismo, ciertos grupos que se llaman cristianos, pero que prohíben ciertos alimentos. No voy a dar nombre, pero a buen entendedor pocas palabras. El cerdo es pecado. Tomar una cerveza es pecado. No es así. Lo que está detrás, porque Pablo le llama doctrina de demonios, es cuando, con prohibir ciertos alimentos y bebidas en el cristianismo, se promueve la salvación por las obras, sumar méritos. Ese es el problema, porque atenta contra el Evangelio de Jesús, de la gracia de Dios. Y si no me equivoco, me parece que hasta los mormones prohíben tomar café. Menos mal que no surgió ninguna secta queriendo prohibir tomar mate, porque ahí sí que me enojo del todo. Por favor, que nadie los juzgue en comida o en bebida, en luna nueva o días de fiesta, dice San Pablo en Colosenses capítulo 2. Así que el problema está cuando estas cuestiones se ponen sobre el Evangelio, sobre esta buena nueva de la gracia de Dios en Cristo, que es ya suficiente para nuestra salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz ya pagó todos tus pecados. No es necesario y no es posible ningún mérito humano. La vida eterna no es por las obras, es por la fe. Jesús es nuestra justicia que vale ante el Padre. Así que no necesitamos añadir nosotros ninguna obra a la obra de Jesús. Su obra de redención ya está completa por ti. ¿Cómo lo sabes? Porque Él te lo dijo desde la cruz. Consumado es. Que nadie te quite esta buena noticia de la paz de Jesús. Que nadie te quite este consuelo verdaderamente cristiano y evangélico. Consumado es. No hay nada que yo pueda hacer para mi salvación. Es Jesús mi salvación, mi Salvador. Ya dio su vida por mí, ya murió, ya resucitó por mí. Así que
tus buenas obras son el resultado natural de esta fe en Él. Una fe que traducida en obras de amor se vuelca en un servicio agradecido a Jesús en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, en el día a día, de diferentes maneras. No pongamos nuestras obras en el terreno de la justificación, porque pertenecen a otro terreno, al de la vida cristiana, el de la santificación. Así que no mezclemos justificación con santificación. Siempre mantengamos la distinción entre la fe y las obras que son fruto de la fe. Que justamente el papado romano mezcla estas cosas y las sectas también. Ahora bien, tengo que hablarles de esto que es bien interesante, porque la segunda manifestación que aparece en el texto antes de la venida del Señor es lo que Pablo llama la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Se refiere, en otras palabras, a lo que conocemos como el anticristo. ¿Han escuchado hablar del anticristo? Y Pablo va a dar unos detalles interesantes que vale la pena compartirles. Pablo piensa en una persona, porque dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, es lo opuesto, lo inverso a Jesús, que es el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, y es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, a nosotros que estábamos perdidos. Así que el anticristo del fin será una persona de carne y hueso, así como Cristo es Dios mismo encarnado. Pablo piensa en el anticristo como una persona, escuchen, religiosa. No es un político, porque añade que este hijo del diablo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, para que nos quede claro, va a ser un falso pastor, que tendrá un grado de autoridad de máximo nivel en el cristianismo y que ocupará ese lugar y el oficio para usurpar el lugar de Cristo y para adulterar, modificar, cambiar la adoración, el culto divino. Porque dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El engaño está en que se hará pasar por un fiel servidor de Cristo. Tendrá apariencia de humildad, se vestirá de blanco, usará la cruz, dirá que se preocupa por los pobres, por la ecología, la educación, por el diálogo interreligioso. Ya me van entendiendo, ¿no? ¿Ya saben quién es? Pero en todo esto no buscará promover la palabra de Dios ni la doctrina de Cristo, sino su propia gloria. Así que, pero esto no es de extrañarse. San Pablo dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es por tales motivos que nuestras confesiones luteranas, en coincidencia y en coherencia con la Escritura, dice que el anticristo es el papado de Roma. Y lo explica así. El reino del anticristo es un nuevo culto a Dios, reinventado por la prepotencia humana, con rechazo de Cristo, así como el reino de Mahoma tiene sus cultos y obras con que pretende ser justificado ante Dios. Y no cree que los hombres son justificados ante Dios de forma gratuita por la fe, por causa de Cristo. También el papado formará parte del reino del anticristo si defiende cultos humanos como presunto semidios para lograr ser justificado. En otra parte dice, los pontífices desprecian la autoridad de los concilios, autoridad que quieren que los demás la consideren sacrosanta. Esta ley del celibato perpetuo es pues propia del nuevo despotismo pontificio. Y no sin razón el profeta Daniel atribuye al reino del anticristo esta característica. Profeta Daniel,
Daniel 11:37. El desprecio de las mujeres. Está en el Antiguo Testamento. También dicen nuestras confesiones, la invocación de los santos es también uno de los abusos introducidos por el anticristo. Contradice el primer artículo de nuestra fe y destruye el conocimiento de Cristo. Y también en otra parte, este hecho demuestra evidentemente que el Papa es el verdadero anticristo, que se ha colocado encima de Cristo y contra Él, puesto que no quiere que los cristianos lleguen a ser salvados sin su poder, a pesar de que no vale nada, porque no ha sido ordenado ni mandado por Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se puede hacer algo? Sí, también dicen nuestras confesiones de fe. Como es manifiesto que el pontífice romano y sus adherentes defienden doctrinas impías, y está claro que las señales del anticristo coinciden con las del reino del Papa y sus seguidores, entonces, como describe San Pablo en 2 Tesalonicenses, como se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ya que esta es la situación, todos los cristianos, todos, los católicos también, todos los cristianos deben cuidarse de no llegar a ser partícipes de las doctrinas impías, blasfemias e injustas crueldades del Papa. Antes deben abandonar y detestar al Papa y a sus adherentes como al reino del anticristo, tal cual lo ordenó Cristo, cuando dice, guardaos de los falsos profetas. Debemos tener una mirada de misericordia hacia nuestros hermanos católicos. No es con prepotencia y orgullo que decimos esto, sino con dolor. Cuando vemos el engaño de Satanás y nos damos cuenta, si era católico, debo salir. Pero debo volver a hablar a mis hermanos católicos para que se den cuenta que solo Cristo es suficiente para su fe. Ni santos, ni papas, ni nada. Solo nuestro Señor Jesús, su amor redentor, es suficiente. Y esa libertad del Evangelio, de la gracia de Dios, es magnífica. Nuestros ojos se abren. Y aquel bautismo que recibí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre sacrosantísimo de Dios en unión con el agua que me hizo nacer de nuevo, es mi consuelo también. Si estoy bautizado y creo en Cristo, soy salvo, tengo vida eterna. Él me resucitará en el último día, aunque el Papa no quiera, aunque el Papa me invente cosas, no le haré caso a un hombre, le haré caso a mi Jesús y a su santa palabra. Por lo tanto, debemos tener siempre conciencia de estas cosas y nuestro deber sagrado de enseñar, de compartir la verdad en amor. Y siempre distinguir, una cosa son las autoridades de la iglesia, otra cosa es el pueblo simple, que por ahí no conoce estas verdades, porque nadie se las enseñó. Le hicieron creer que el Papa es un Dios terrenal, y no es cierto, es solo un hombre. Es más, todos los bautizados somos hermanos, todos estamos al mismo nivel. No hay cristianos de primera, segunda y cuarta, todos somos hijos de Dios e hijos de la resurrección, aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si detectamos una idolatría, debemos huir de ella. Y también estamos llamados a conservarnos en la fe, no seguir la tendencia del mundo de la apostasía. Y también estamos llamados a valorar, a apreciar la familia, el matrimonio, a valorar, a amar a nuestros hijos y cuidarnos y cuidarlos a ellos de las sectas que nos rodean con la ilusión satánica de la salvación por las obras. No hay nada de malo de comer un cerdo y tomar una cerveza, chicos. Lo malo es perder la fe. Por lo tanto, oremos por nuestros hijos, por los hermanos de la fe alejados, para que Satanás no tenga ningún poder sobre ellos y que se arrepientan y vuelvan a este santo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Un Dios tan bueno, tan amable, tan misericordioso,
que dio a su Hijo por nosotros, que una sola gota de sangre de Cristo derramada en la cruz sería suficiente para salvar a todo el mundo, pero la derramó abundante, y nosotros, beneficiarios, tenemos ese don de la Santa Cena, donde el mismo Señor nos confirma y dice: yo te perdono, toma y come, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre derramada por ti. Ve y cuenta esta buena nueva del Señor. Así sea. Amén.